Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una historia que estoy seguro que les va a encantar, algo que va a sacudir sus expectativas y les va a dejar con ganas de más. Hoy vamos a sumergirnos en una escapada romántica, una que involucra a nuestros queridos Burak y Neslihan, y créanme, esta no es la típica historia de amor que podrían imaginar. Prepárense para ser sorprendidos, porque lo que vivieron Burak y Neslihan fue una aventura que desafió lo predecible. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias y de apoyar el contenido que creamos con tanto cariño para ustedes. Así que pulsen ese botón rojo y activen la campanita para estar al tanto de todo. Ahora, ¿qué les puedo decir sobre esta escapada? Imaginen a Burak, ese espíritu libre siempre buscando la próxima aventura, la chispa que encienda su día. Y Neslihan con su elegancia, su inteligencia, y esa dulzura que desarma. Juntos forman una pareja que ya de por sí llama la atención. Pero esta vez, no se trataba de un fin de semana tranquilo en un spa o de una cena a la luz de las velas en un restaurante lujoso. No, señores. Burak, con su habitual ingenio, decidió organizar algo completamente inesperado. Algo que pondría a prueba su conexión, su paciencia y sobre todo, su sentido del humor. La premisa era simple en la superficie, una escapada romántica de fin de semana. Pero el destino y las decisiones de Burak tenían otros planes. La sorpresa comenzó desde el mismo momento en que se subieron al coche. Neslihan esperaba ir a ese hotel boutique que habían reservado meses atrás, el que tenía vistas al mar y ese spa de ensueño. Pero Burak, con una sonrisa pícara, le dijo: Neslihan, mi amor, hoy vamos a improvisar. Y ahí es donde empezó la magia, o la locura, según cómo se mire. Lo primero fue el destino. En lugar de un lugar predecible, Burak la llevó a un pequeño pueblo costero que ni siquiera estaba en los mapas turísticos convencionales. Un lugar con casitas de colores, un puerto pesquero bullicioso y un aire de autenticidad que se sentía en cada rincón. Neslihan, al principio un poco desconcertada, empezó a ver el encanto. Las calles empedradas, el olor a salitre, las conversaciones animadas de los locales. Burak había investigado, claro, pero la verdadera magia estaba en dejarse llevar por el momento. Se alojaron en una posada familiar, sencilla pero acogedora, donde la dueña, una señora mayor con una sonrisa cálida, les preparó un desayuno casero que sabía a gloria. Imaginen pan recién hecho, mermeladas caseras y café con un aroma que despertaba los sentidos. Fue un comienzo humilde, lejos de lujos, pero inmensamente real. La primera actividad del día fue una visita a un mercado de pescado local. Burak, siempre curioso, quería experimentar la vida del pueblo de verdad. Neslihan, aunque al principio un poco escéptica ante el olor y el bullicio, se dejó contagiar por la energía del lugar. Vieron cómo los pescadores descargaban sus capturas, cómo regateaban los precios, cómo la vida transcurría a un ritmo diferente. Y aquí viene otra de las sorpresas de Burak. En lugar de ir a un restaurante elegante, compró los ingredientes más frescos del mercado: pescado, gambas, mejillones. Y propuso: Neslihan, hoy vamos a cocinar juntos. Vamos a improvisar una cena como si estuviéramos en nuestra propia cocina, pero con el sabor del mar. Neslihan, que es una excelente cocinera, se entusiasmó. Pasaron la tarde en la pequeña cocina de la posada, riendo, compartiendo tareas y creando un plato que, según ellos, era el mejor marisco que habían probado nunca. El vino blanco local, la brisa marina que entraba por la ventana, la complicidad que se creaba mientras preparaban la comida. Fue un momento íntimo y auténtico, lejos de cualquier pretensión. Y la cena, servida en un pequeño balcón con vistas al atardecer, fue la guinda del pastel. No había manteles de seda ni copas de cristal finas, pero la atmósfera era más romántica que en cualquier restaurante 5 estrellas. Era la celebración de su conexión, de su capacidad para encontrar la belleza en lo simple y de su amor por la aventura compartida. Pero las sorpresas de Burak no terminaron ahí. Al día siguiente, en lugar de una sesión de spa o un paseo en yate, les tenía preparada una actividad mucho más terrenal. Una caminata por senderos poco conocidos que llevaban a una cala escondida. La caminata fue un desafío. Subidas empinadas, caminos rocosos, el sol apretando. Neslihan, con su gracia habitual, pero también con determinación, siguió a Burak. Hubo momentos de risa,
de ayuda mutua, de respirar el aire puro y de sentirse vivos. Y cuando llegaron a la cala, la recompensa fue indescriptible. Una pequeña bahía de aguas cristalinas, rodeada de acantilados completamente virgen. Estaban solos. El Sony. Do de las olas rompiendo suavemente contra la arena, el sol acariciando su piel. Fue un paraíso privado. Allí se dieron un baño refrescante, jugaron en el agua y simplemente disfrutaron de la paz y la belleza del lugar. Burak le había llevado una manta, algo de fruta fresca y una botella de champán para celebrar su descubrimiento. Fue un momento de pura conexión, de admiración mutua por la audacia de Burak y por la disposición de Neslihan a embarcarse en esta aventura. Se dieron cuenta de que el verdadero lujo no estaba en las comodidades materiales, sino en las experiencias compartidas, en la conexión profunda y en la capacidad de sorprenderse mutuamente. La tarde culminó con una visita a un artesano local que hacía cerámica tradicional. Burak, sabiendo el amor de Neslihan por el arte y la artesanía, quiso que conociera este aspecto de la cultura local. Pasaron horas en el taller, viendo cómo las manos expertas daban forma al barro, escuchando las historias detrás de cada pieza. Y Neslihan, inspirada, incluso se animó a probar a hacer una pequeña vasija, algo torpe al principio, pero con una sonrisa de satisfacción al final. Burak la observaba con orgullo, admirando su valentía y su espíritu juguetón. Fue un recordatorio de que el romance puede encontrarse en los lugares más inesperados y en las actividades más sencillas. Esta escapada romántica de Burak y Neslihan fue mucho más que un simple viaje. Fue una declaración de intenciones. Fue la demostración de que el amor se nutre de la aventura, de la espontaneidad y de la voluntad de salir de la zona de confort. Burak no solo la llevó a un lugar diferente, sino que la invitó a vivir una experiencia diferente. Y Neslihan, con su apertura y su espíritu aventurero, aceptó el desafío. Se trataba de redescubrirse mutuamente en un entorno nuevo, de crear recuerdos que van más allá de las fotos perfectas, de esos que se graban en el corazón y en el alma. Y lo más importante, esta historia nos enseña que el romanticismo no tiene por qué ser predecible. Puede ser audaz, puede ser rústico, puede ser inesperado. Puede ser una caminata por un sendero desconocido que te lleva a una cala secreta, una cena improvisada con ingredientes frescos del mercado, o una tarde aprendiendo un oficio antiguo. Se trata de la conexión, de la complicidad y de la capacidad de encontrar la magia en lo cotidiano. Así que, para resumir un poco lo que hemos compartido hoy, esta escapada romántica de Burak y Neslihan fue una verdadera sorpresa. Desde el destino improvisado hasta las actividades terrenales y profundamente auténticas, demostraron que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y de las maneras más creativas. Fue un viaje que redefinió el concepto de escapada romántica, centrada en la experiencia compartida y la conexión genuina. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Creen que es el tipo de escapada que les gustaría vivir? ¿Qué otras sorpresas creen que Burak podría haberles preparado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sus ideas. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha inspirado o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, denle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus parejas, con cualquiera que necesite un poco de inspiración romántica inesperada. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.